TP3 todavía no los vi. Los estoy... Ya los descargué, que es un paso muy importante, pero todavía no vi ninguno. Estoy esperando que tener un poco más de tiempo, así corrijo todos de una y subo todos los problemas directamente. Bien, lo primero que vamos a ver es un ejemplo de un histograma. Eh, Vamos a ver qué es un histograma primero. Pero fíjense, este programita, le hago zoom. Vamos a tener dos arreglos. El primero es frecuencia, que va a tener 11 elementos, ¿sí? Y lo voy a inicializar con 0. Después tengo otro elemento que se llama respuestas, que es de tamaño size. Size está definido acá arriba con un define. En este caso de 99 elementos. Entonces lo que hago es a respuestas, que son por ejemplo las respuestas de un parcial o las notas de un parcial o respuestas de un cuestionario, lo que sea. La inicializo con estos valores, que pueden ser cualquiera. Y lo que quiero hacer es dos cosas. Primero calcular el promedio de todas estas notas. O sea, de todas estas respuestas, cuál es el valor promedio de esto. Y después quiero contar la cantidad de veces que hay 6, 7, 8, ¿está bien? O sea, cuántos se sacaron un 6, cuántos se sacaron un 7, o cuántos eligieron la opción 7, cuántos la opción 10, cuántos la opción 1. ¿Está bien? Eso es lo que quiero hacer ahora. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, queremos calcular primero el promedio. Bueno, ponemos promedio igual a 0, es un flotante, porque el promedio puede ser un número decimal. Entonces lo que hacemos es, tenemos un contador y vamos a ir desde 0 hasta 6, o sea, desde 0 hasta el tamaño del arreglo, acumulando en promedio las respuestas de i. O sea, lo que va a hacer es i vale 0, entonces viene acá y trae respuesta de 0, en este caso es un 6. Después el i vale 1, bueno, trae el 7, después i vale 2, trae el 8. Y así hasta completar todo el arreglo. Entonces, cuando salgo de este for, tengo acumulado todas las notas acá. ¿Sí? O todas las respuestas acumuladas en promedio. Después lo que hago es divido el total en la cantidad de notas o en la cantidad de respuestas. En este caso el arreglo de tamaño size, o sea que divido por size. Y lo que hago es imprimo esa variable. ¿Sí? O sea, promedio. Bien. Eso es para la primera parte. Es solamente un ejemplo. Es recorro el arreglo sumando en promedio o acumulando en promedio, después divido por la cantidad y calculo el promedio. Si lo corremos, me dice que el promedio es 6,909021. Supongamos que está bien. Entonces ahora lo que quiero hacer es la segunda parte. Quiero guardar acá en este arreglo, por ejemplo, en la posición 1 del arreglo, quiero guardar cuántas respuestas hay con 1. Después, en la posición 2 del arreglo, quiero guardar cuántas notas o respuestas hay con el 2. Y así sucesivamente hasta llegar al 10. Como son valores que van entre 1 y 10, puedo tener solamente 10 contadores, o sea que lo puedo poner así. Sí, en este caso podría haber sido solamente 10. Lo vamos a dejar en 11 para que sea más fácil. Después vamos a ver cómo le quitamos un elemento. Y ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, tenemos respuesta. Acá vamos a respuesta. Bien. Lo que vamos a hacer es copiar esta línea para no estar yendo y viniendo para arriba. Son los primeros elementos del arreglo. Bien. Ahora lo que voy a hacer es recorrer de nuevo el arreglo desde 0 hasta 6. Pero ahora voy a guardar la respuesta temporal, o sea, la respuesta de i en resp, ¿sí? Que es también de tipo entero. Entonces, cuando el i vale 0, viene acá y dice, bueno, respuestas de 0, ¿cuánto vale? Un 6. Entonces, en resp se guarda un 6. Hasta ahí, ¿me siguen? Bien. Entonces tenemos
para la primera iteración un 6 acá. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese 6? Bueno, voy a decir, anda al arreglo frecuencia, así que tiene 11 elementos. Anda a la posición resp, o sea, a la posición 6, e incrementa la 1. ¿Está bien? El arreglo este de frecuencias estaba inicializado en 0, acá arriba. O sea que lo que estamos haciendo es, para la primera pasada, va a la posición número 6, le incrementa en 1. Termina este for, la primera iteración. Viene acá, incrementa el i en 1, ahora el i vale 1. Pregunta por respuestas de 1, ¿cuánto vale? Es un 7. Bueno, lo guarda acá, viene acá y dice, bueno, ahora, en la posición 7 del arreglo frecuencia, incremental en 1. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es, en base al valor de la respuesta, o sea, del elemento de respuestas, voy a ir incrementando frecuencia. ¿Sí? En la posición que me diga este valor. ¿Sí? O sea, este arreglo. ¿Se ve eso? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá abajo es imprimirlo solamente en forma de una columna donde tenemos el primer elemento, es el i, o sea, la posición del arreglo frecuencia, y después tenemos el valor dentro de ese arreglo. Entonces, lo corremos y dice que hay 0 notas con 0, está bien porque habíamos dicho que las notas o las respuestas iban a ir desde el 1 hasta el 10. Después dice que hay una sola respuesta con 1, hay 3 respuestas con 2, después hay 22 con 7, 27 con 8, 19 con 9 y una sola con 10. Entonces podemos venir acá, por ejemplo, y le cambio 1. Entonces, que en vez de haber una sola nota con 1, no haya ninguna nota con 1, pero que haya dos notas con 2, con 10. Entonces lo volvemos a correr. Fíjense que ahora no hay ninguna nota con 1, pero hay dos notas con 10, o dos respuestas con 10. O sea que el programa está contando. Bien, entonces, ¿se entendió esta partecita? Esto es lo importante. De acá. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Por el momento no. Bueno, porque ahora, mensaje, ahora es cuando lo mejoramos un poco el código. Si nos fijamos, la variable respuesta, o sea, resp, es temporal, no nos hace falta, porque básicamente lo que estamos haciendo es la asignamos y después la utilizamos. Entonces lo que podemos hacer es sacarla de acá, o sea, la vamos a comentar. En vez de utilizar resp, ¿sí? O sea, que resp estaba acá, ¿a qué era igual resp? Bueno, era igual a todo esto. Entonces lo podemos copiar, venimos acá, lo pegamos. Y ahora lo que estoy haciendo es, voy a borrar esta línea. Lo que hago es, recorro el arreglo desde 0 hasta 6. ¿Qué arreglo? Este. Respuestas de i. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer el programa es, en esta parte, es evaluar cuánto vale respuestas de i, o sea, respuestas en la posición i. Se viene al arreglito, se fija en la posición. Eso me devuelve un número. ¿Qué número? Bueno, el número que corresponde a la respuesta y en base a ese número voy a incrementar la frecuencia. Y ahora esto queda así. Eso amarillo. Lo volvemos a correr. Imprime exactamente igual que antes. O sea, los números que indican la cantidad de elementos que hay en ese arreglo de respuestas. ¿Alguna pregunta hasta acá? El resto, ¿cómo viene? O sea, ¿se entiende de todo? Bueno, dos respuestas. Bajamos todavía. Bien.
Entonces, con esto lo que podemos hacer es un histograma. Ya, vamos a hacer esto, que nos diga, bueno, de las respuestas, ¿cuántas respuestas hubo con el valor 4? Bueno, 5. ¿Cuántas hubo con el valor 7? 22. ¿Cuántas con el valor 9? 19. Y así. También se puede hacer, esto se lo dejo para que lo hagan ustedes. Creo que es acá. No, un poco. Bueno, la idea es que armen, en vez de imprimir solamente el número, impriman la cantidad del número este y lo hagan imprimiendo con asteriscos. O sea, que hagan esto. Eh, Estoy escribiendo el programa porque parece que lo borré. Imprimir asterisquitos. Acá vamos a imprimir solamente un enter. Volvemos. Qué divertido después ver el video y es una cara hablando nomás. Bueno, ahí está de nuevo. La idea es que armen esto. O sea que en lugar de imprimir el número que corresponde a la cantidad de elementos que hay en esa posición, o sea, había 0,0, 0,1, o sea, ningún elemento, ninguna respuesta con 1, había 3,3 y así. Después había 17, 19 y 27 o algo así. Respuestas con 7, con 8, con 9 y con 10. Está bien, en vez de mostrar un número, que impriman la cantidad de números, pero con asteriscos. Entonces pueden hacer un histograma. Esa sería la idea que tienen, digamos, como desafío ahora para hacer. Pero bueno, no la armen ahora, sino véanla más tarde. Para esto, este histograma. Se llama histograma. Bien. Otra cosa que se puede hacer con arreglos es buscar el máximo valor de un arreglo. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tener ahora un arreglo de tamaño tam, que vale 12. Le vamos a pedir al usuario que ingrese los elementos uno por uno. ¿Sí? O sea, que ingrese los 12 enteros uno por uno en el arreglo. Y después vamos a buscar el máximo. ¿Cómo? Bueno, tenemos una variable que es el máximo, donde como a priori no sabemos qué números van a entrar acá, o sea, qué números va a ingresar el usuario, tenemos que inicializar máximo. ¿Sí? Entonces, una forma que se puede hacer esto es decir, bueno, que máximo, antes de buscar el máximo, sea igual a arreglo de 0. O sea, el primer elemento que ingresó el usuario. Esto es solamente para inicializarlo. Ahí llegó alguien. Es solamente para inicializarlo. La parte de buscar el máximo está acá. Solamente el máximo. Lo que vamos a hacer de nuevo es recorrer el arreglo desde 0 hasta tam, que son dos elementos. Y vamos a preguntar si el elemento actual, o sea, el elemento arreglo de i, es mayor que máximo, significa que este elemento es el nuevo máximo, entonces lo tengo que cargar en máximo. ¿Sí? Entonces, agarramos, compilamos, corremos el programita, nos pide, eran dos elementos.
ingresamos 2 elementos y nos dice el programa, bueno, de todos los números que ingresaste, el máximo es 8456. ¿Está bien? Y efectivamente es el máximo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, por el momento no. Bueno. Y ahora, si yo tengo este programa, ¿qué tendría que cambiarle para que busque en vez del máximo el mínimo? Ahora. O sea, ¿qué tengo que modificar en este programa? Les pregunto. Puede ser que sea el arreglo. El arreglo, o sea, los datos van a ser los mismos, pero lo que yo quiero hacer ahora es, en vez de buscar el máximo, buscar el mínimo. O sea, el mínimo elemento en todo el arreglo. ¿Qué tendría que agregarle del programa? ¿No sería en el if arreglo menor a máximo? Bien. Sí, no es menor a máximo, pero es menor a mínimo. O sea que, Perdón, a mínimo, sí. bien. Entonces tenemos que crear otra variable que sea mínimo. La tenemos que inicializar. O sea que tenemos que hacer, bueno, en vez de máximo, que es mínimo. Esto es solamente para inicializarla al primer elemento del arreglo. Y ahora lo que tenemos que decir es, en vez de buscar el máximo, lo que vamos a hacer es preguntar si el elemento actual es menor que mínimo. Lo que tenemos que hacer es actualizar mínimo. O sea, mínimo. Por último, venimos acá abajo, ponemos mínimo es mínimo. Hay que volver a cargar dos elementos o venimos acá arriba, copiamos los mismos dos elementos, los pegamos acá y nos dice que, fíjense como utilicé la scanf solamente leyendo de a uno, puedo copiar y pegar en la terminal y eso me ahorra tener que volver a escribir todo. Me dice que el máximo es 8456, que es el mismo valor que teníamos antes. No modificamos esa parte. Pero ahora busca el mínimo. Y me dice que es 1. Y sí, está bien. Es el 1. O sea, el 1 es el mínimo de todos estos números. ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Creería que no. Bueno. Entonces, fíjense que este programa, para buscar el máximo, sí o sí, lo que tenemos que hacer es recorrer todo el arreglo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no sabemos en qué posición va a estar el máximo o el mínimo. También es lo mismo. O sea que sí o sí tenemos que recorrer todo el arreglo. También porque no sabemos en qué posición de ese arreglo va a estar el elemento máximo. Bueno, ¿se puede mejorar esto? ¿Cómo se puede mejorar con ordenamiento? Bueno, ahora ordenamiento es este es random, ordenamiento. Bueno, para ordenamiento vamos a partir de que tenemos un arreglo, ¿sí? Es arreglo TAM, que lo queremos ordenar por algún criterio. En este caso lo vamos a ordenar, por ejemplo, de menor a mayor en base al número que tenga dentro de este arreglo. ¿Sí? O sea, tengo un arreglo de dos elementos y quiero que esos elementos dentro del arreglo estén ordenados de menor a mayor. Bueno, de nuevo ingresamos todos los elementos, imprimimos los elementos desordenados y el método que vamos a ver acá se llama ordenamiento burbuja. Todavía no es el mejorado, es el común. ¿Qué es lo que hace el ordenamiento? Bueno, ordenamiento burbuja hace esto. Si van a la Wikipedia, está muy buena
esto. Tenemos un arreglo. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a tener un arreglo, en este caso está horizontal. Y lo que vamos a hacer es estos cuadraditos rojos, que son dos pegados, vamos a ir comparando de a dos los elementos. ¿Sí? O sea, vamos a recorrer todo el arreglo preguntando de a dos elementos consecutivos si uno es mayor que el otro. Si el elemento de la derecha es más chico que el de la izquierda, lo que vamos a hacer es intercambiarlos. ¿Sí? Por ejemplo, acá los intercambio. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta que llegamos al final. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, reiniciamos el GIF. Lo que vamos a hacer es, en la primera pasada, bueno, el mayor elemento va a quedar al final del arreglo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es otra pasada para acomodar los n-1 elementos. ¿Sí? O sea, en la primera pasada, comparando de dos, llevé el máximo elemento, lo llevé al final, o sea, el 8. Ahora, en la segunda pasada, estoy llevando el segundo mayor. En este caso es el 7. O sea que estoy agarrando, comparando de dos, los voy permutando, o sea que solamente puedo darlos vuelta. Y acá quedó el 7. ¿Sí? Entonces, si repetimos, vamos comparando de dos. ¿Sí? Si el elemento siguiente, o sea, el de la derecha, es más chico, lo cambiamos, si no, queda como está. ¿Sí? Por ejemplo, acá es más chico, entonces lo damos vuelta. Y así sucesivamente hasta que ordenamos el arreglo. Bueno, ¿cómo se hace esto en C? Se hace de esta forma. Esta es una opción. Bueno, como vimos recién en ese GIF, vamos a tener que recorrer todo el arreglo. ¿Sí? Pero no solamente una vez, sino que lo vamos a tener que recorrer varias veces. Bien. Según el GIF, con la primera pasada agarramos el máximo elemento y lo llevamos a la derecha. ¿Sí? Que era el 8, lo llevamos hasta la derecha del todo y quedó en la última posición. Después agarramos el 7, quedó segundo. Bueno, hay que hacer dos veces, hay que hacer n por n menos 1 veces recorrer el arreglo. O sea, en la primera pasada tengo que ir comparando de a dos. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a recorrer el arreglo con I y con J. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, si el elemento actual, o sea, el elemento J, es mayor que el elemento J más 1, o sea, si el cuadradito de la izquierda es mayor que el cuadradito de la derecha, o sea, el J y el J más 1, lo que voy a hacer es darlos vuelta. ¿Cómo los doy vuelta? Con esto. Primero voy a salvar el valor de arreglo de J en temp. Una vez que ya lo salve, lo que voy a hacer es pisar ese elemento, o sea, arreglo de J, el valor que estaba ahí, lo piso con arreglo de J más 1. O sea, lo que estoy haciendo es de J más 1, estoy pisando J. Y ahora al arreglo de J más 1, o sea, la posición J más 1, la voy a pisar con temp. ¿Qué tenía temp? El valor de arreglo de J. Entonces, con esto lo que hice es una permutación. ¿Vio esta parte? ¿Se ve esta parte? De que, Sí, de que intercambio dos elementos. sí, profe. Bueno. Entonces con esto lo que voy a hacer es recorrer el arreglo preguntando por J y por J más 1. Pero tengo que tener en cuenta que no puedo llegar hasta el final del arreglo. ¿Por qué? Porque como estoy preguntando por el elemento actual y el elemento siguiente, si me voy hasta el final del arreglo, voy a estar preguntando por el elemento actual, que es el último, y por el elemento siguiente, que está afuera del arreglo. ¿Sí? O sea que por eso tengo que recorrer no hasta tam, sino hasta el tamaño del arreglo menos 1. Bueno, corremos este programita. Me pide ingresar los valores. Eran creo que 10 elementos.
Y acá a la de izquierda a derecha me los imprime desordenados primero. Sí, o sea, tal cual como fueron ingresando. 39, 123, 49. Y después me imprime el arreglo, el mismo arreglo, pero ordenado. Sí, 39, 49, 123, hasta el más grande que es este. Entonces, ahora si yo quisiera buscar el mayor y el menor elemento del arreglo ordenado, ¿cómo tendría que hacer? O sea, si quisiera buscar el máximo, el mayor elemento y el menor elemento del arreglo, ¿cómo hago? Ahora que ya está ordenado. Es pregunta. La verdad es que yo por mi parte no tengo ni idea. Bueno, bien, ahí dicen que... Profe, aplicamos lo que recién nos mostró con el mínimo y el máximo. Hacemos las Bien, dos preguntas juntas. bien. ¿Se podría hacer esto? O sea, preguntar, tener dos variables, máximo y mínimo, e ir preguntando elemento por elemento para buscar el máximo y el mínimo. Pero ahora, como el arreglo ya está ordenado, ¿sí? O sea, volví a ingresar los mismos valores. Como el arreglo ya está ordenado, o sea, esto estaba desordenado, pero acá está ordenado. ¿Está ordenado? Sí, está ordenado. Como acá está ordenado, yo sé que el máximo elemento va a estar al fondo, o sea, al final del arreglo. Sí, este es el máximo del arreglo porque está ordenado. Y el mínimo es este. O sea que una vez que yo tengo el arreglo ordenado, lo que puedo decir es, bueno, imprimir. El máximo es % de. Como los ordené de menor a mayor, el máximo está al final del arreglo. O sea que me voy hasta el último elemento. Sí, es tam -1. ¿Y el mínimo cuál sería? ¿En qué posición está el mínimo? El primer elemento. Claro, el primer elemento. Entonces, volvemos a correr. Permuta. Ah, está bien, no lo usamos. Me falta un barra n. Ah, para que quede ordenado. Para que quede prolijo, no ordenado. Entonces me dice el arreglo desordenado es este, el arreglo ordenado es este. Y ahora solamente busco el último elemento y es el máximo. Y el primer elemento y es el mínimo. ¿Sí? Entonces, si yo previamente ordeno un arreglo, puedo buscar mucho más fácil el máximo y el mínimo. ¿Sí? Porque es solamente buscar el último elemento y el primer elemento. ¿Qué tendría que modificar ahora si yo quiero ordenarlos no de menor a mayor, sino que de mayor a menor? O sea, porque lo que hicimos recién es ordenarlo de menor a mayor. Ahora lo que queremos hacer es al revés. O sea, de mayor a menor. O sea que estamos con este GIF. Acá lo estamos ordenando de menor a mayor. O sea que si el elemento siguiente es el mayor, los dábamos vuelta. ¿Sí? Pero si el elemento siguiente era menor, lo dejábamos como está. ¿Está bien? O sea, lo que queremos hacer ahora es no ordenarlos no de menor a mayor, sino de mayor a menor. O sea, ¿qué tendríamos que cambiar acá en esta condición? El menos del if, el menor del if. Bien.
puede cambiar esto. Que en vez de arreglo menor, o sea que el primer elemento sea más chico que el segundo elemento, ¿sí? Los voy a cambiar. O sea que si el primer elemento es más chico, significa que yo no quiero que esté ahí y los voy a cambiar. O sea que el más chico va a quedar a la derecha ahora. Entonces, si lo corremos, pegamos. Está el arreglo desordenado. Ya que está el arreglo ordenado, pero ahora el arreglo ordenado. Pero ahora al revés, de mayor a menor. ¿Sí? Fíjense que si lo ordenamos al revés, hay que tener en cuenta que ahora el máximo no es el último elemento, sino que es el primero. Y lo mismo para el mínimo. No es el primer elemento, sino que es el último elemento. ¿Está bien? Entonces, en base a cómo queda ordenado, sabemos cuál es el mayor y cuál es el menor elemento. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, qué tan bueno o qué tan eficiente es este programa. Bueno, habría que tener como, o sea, ¿cómo sabemos qué tan bueno o malo es un programa? Bueno, por ejemplo, vamos a contar como que el esfuerzo es intercambiar dos elementos. Sí, como que recorrerlo no hay problema, pero dar vuelta dos cosas cuesta energía. Entonces vamos a decir que vamos a contar las permutaciones. O sea, cuántas veces dimos vuelta dos elementos. Vamos a ahorrar esto porque no nos hace falta. Vamos a imprimir la cantidad de permutaciones es. Este es un contador de permutaciones. Donde el contador de permutaciones está acá. ¿Sí? Está inicializado en 0, está bien. Y acá lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿cuántas veces pregunté por, por si se cumplía esta condición? ¿Sí? O sea que vamos a incrementarlo en 1. Bien. Contador de permutaciones, lo corremos. Y me faltó el enter de nuevo. Vamos acá, ponemos un enter, dos enter, así queda más separado. Y ahora me dice que para ordenar este arreglo, ¿sí? Preguntó 132 veces, ¿sí? O sea, hizo 132 comparaciones. Hizo 132 veces este pedazo de código. O sea, al menos el if. ¿Está bien? Porque está acá. Si quisiéramos ver cuántas veces intercambió los elementos, bueno, eso hay que ponerlo acá adentro. Para decir, realmente di vuelta un elemento. O sea, lo ponemos acá. Pegamos. Nos dice que tuvo que dar vuelta de a 2 46 veces. O sea, hizo 46 intercambios de este tipo. O sea, 39 por 123, 49 por 9123 y sucesivamente. Bien. ¿Para qué es esto? Bueno, si se fijan en este GIF, está muy bueno. Las comparaciones, en la primera pasada nosotros dejamos el 8 al final. O sea, el mayor elemento lo tiramos al fondo. En la segunda pasada, el segundo elemento mayor lo dejamos segundo. Pero fíjense que acá compara solamente hasta el penúltimo elemento. ¿Por qué no sigue comparando el 6 con el 7 y el 7 con el 8? ¿Sí? Fíjense que el cuadradito rojo, los dos cuadraditos, no llega hasta el 6, 7, 8, sino que se frena hasta estos elementos que están en negro. ¿Por qué?
Es pregunta. Y porque sabe ¿Cómo era, profe? que, O sea- que ya son los más grandes, eso, digamos. Y no hace falta compararlo. Bueno, sí. Claro, la pregunta era, ¿por qué el programa, las comparaciones son los cuadraditos rojos? ¿Por qué no compara al final con los últimos elementos? O sea, ¿por qué en la primera pasada yo ordeno y dejo el 8 al final, que es el mayor? Después dejaba el 7 en la segunda posición, sí, que sería el segundo mayor. Pero no comparo el 7 con el 8. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en la primera pasada el máximo elemento quedó al final. Sí, en este caso de menor a mayor, yo sé que en la primera pasada el máximo elemento se fue hasta el fondo. Sí, en este caso ahí está el 8. En la primera iteración del algoritmo lo lleva hasta el final. Entonces, esto es algo muy bueno que se puede explotar. Explotar de aprovechar. En lugar de preguntar hasta el tamaño -1 todas las veces, lo que puedo hacer es preguntar hasta el último elemento que ya esté ordenado. ¿Cómo sería eso? Bueno, tengo que venir y preguntar no hasta el final del arreglo, sino hasta el último elemento que ya está ordenado, o sea, hasta el i-. Sí, porque en la primera iteración el i vale 0, o sea que acá pregunta desde 0 hasta tan -1 menos 0 es tan -1. En la segunda pasada, ya sé que el último elemento ya está ordenado, o sea que no tengo que preguntar hasta tan -1, sino que tengo que preguntar hasta tan -2 y así. Bueno, si lo volvemos a correr y sacamos esto acá abajo, fíjense que de nuevo me dice que la cantidad de permutaciones es 46. Si nos fijamos acá arriba, nos dice que era 46. O sea que en principio parecería que hizo la misma cantidad de permutaciones. Y está bien. ¿Por qué? Porque para ordenar un arreglo hay una cantidad mínima de permutaciones, ¿sí? O sea que sí o sí tengo que hacer esas permutaciones. Lo que sí cambió es cuántas veces hice esta pregunta. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Bueno, tenemos que sacar esto acá afuera. O sea, voy a contar cada vez que venga por este if, ¿sí? Cada vez que pregunte por ese if, voy a incrementar en 1. Estamos en el arreglo, en el burbuja mejorado, o sea que es el -i. Me dice que hizo 66 comparaciones, o sea, preguntó 66 veces por ese if. Pero si venimos acá y le sacamos ese i, solamente ese i, lo volvemos a correr con los mismos elementos, hizo 132. O sea, más o menos la mitad, el doble. ¿Se ve eso? ¿Se vio eso? Sí. Bueno. Entonces, para la compu, digamos, tenemos este ordenamiento con 12, es casi lo mismo, uno y otro, no cambia casi nada. Si lo corren, es rapidísimo el programa. Pero ¿qué pasa ahora si tenemos más elementos? Bueno, para no tenerlos que ingresar a mano, lo que voy a hacer es utilizar esto, que es random. Random es una función, o sea, es algo que me devuelve un número aleatorio. ¿Sí? O sea, corremos este programita, me devuelve un número aleatorio. ¿Sí? Lo vamos a utilizar para inicializar el arreglo. ¿Sí? Entonces, yo puedo llamar a esta función y me devuelve un número aleatorio. Bueno, entonces si me devuelve un número aleatorio, lo que puedo hacer es decir, bueno, imprimí 10 números aleatorios. Bueno, vamos acá, o sea, lo que voy a hacer es pedir 10 números aleatorios, o sea, pedir un número aleatorio, guardarlo en num, imprimirlo. Así 10 veces. Claro, la i no está definida, es un entero. Y me devuelve 10 números aleatorios. ¿Bien? Pero
que viene el pero. Si volvemos a correr este programa, me devuelve números aleatorios, pero exactamente los mismos números aleatorios. Son aleatorios, pero son los mismos entre cada vez que ejecuto el programa. ¿Por qué? Bueno, para generar un número aleatorio hace falta una semilla, que es de donde se crea el número aleatorio. En este caso, con srand, ustedes le tienen que pasar un número que les dicen, bueno, la semilla de random va a ser 10. Bueno, perfecto. Entonces, ahora los números son diferentes. ¿Sí? Antes comenzó con ese número, con 18, y ahora es 12. Pero, si vuelvo a correr el programa, me devuelve los mismos números aleatorios. ¿Por qué? Porque la semilla es la misma. Bueno, entonces tengo que hacer algo que cambie la semilla cada vez que corre el programa. Bueno, ¿qué cosa cambia cada vez que ustedes ejecutan un programa? Bueno, son varias. Lo que vamos a utilizar nosotros es el tiempo. Tenemos que incluir una biblioteca que se llama time. Incluimos time. Esa biblioteca tiene una función que se llama time, que les devuelve la hora. Entonces, si hacemos esa magia negra ahí, lo que hace es, cada vez que ejecutamos el programa, la hora del sistema, acá abajo, cambia. Entonces, la semilla con la cual genero esos números aleatorios va a cambiar. Entonces, en este caso es 466, ahora es 1721, 1573, o sea que va cambiando cada vez que ejecuto el programa. Perfecto. Entonces tenemos un generador de números pseudo aleatorios. Yes. Venimos acá, para no ingresarlos uno por uno a los elementos, o sea, con el scanf, vamos a decir, bueno, el arreglo, cárgalo con números aleatorios de 10. Esto sí hace falta. Lo que vamos a hacer es imprimir los primeros 10 números, como para ver que realmente son aleatorios. ¿Sí? O sea, el arreglo desordenado, los primeros 10 elementos son estos. Genial. Ya sabemos que lo cargo con elementos aleatorios. Ahora lo que vamos a decir es, bueno, vení acá y en vez de lo vamos a ordenar a ese arreglo que tiene números aleatorios con el método burbuja normal. ¿Sí? O sea, con hasta tan menos 1. Bien, entonces imprimimos el arreglo desordenado y ordenado. Vamos a poner un número normal. 100 elementos. Queremos ordenar 100 elementos. Lo corremos. Rápido. ¿Qué tan rápido? Bueno, hay un comando acá abajo. Se llama time, que más o menos les imprime cuánto demora un programa. Lo corremos. Para 100 elementos demoró 1 milisegundo. Bueno, podemos ir un poco más. Podemos probar 10.000 elementos. Y ahí ya se empieza a demorar un poco. ¿Ven? Ahí demora 400 milisegundos. Lo volvemos a correr. 393, 389, más o menos 400 milisegundos. Esto es con el método de ordenamiento burbuja normal. Recién habíamos visto que en teoría el ordenamiento burbuja mejorado debería ser en promedio mejor. Bueno, lo probemos. 233, 295, 237. ¿Sí? Entonces, para tamaños de problemas chicos, o sea, de pocos elementos, no hay mucha diferencia, pero a medida que vamos escalando, fíjense, estos son solamente 10.000 elementos, 100.000 elementos. Lo corremos. Esto creo que eran como 30 segundos. Fíjense mi pobre computadora está corriendo solamente a.out. Tiene 100% de la CPU. O sea, hay un solo core, un core que está al palo procesando datos. Y en este caso solamente tengo, bueno, los 100.000 elementos ahí. Bueno, y demora
29 segundos en ordenar 100.000 elementos. ¿Sí? O sea que si estuviéramos ordenando los legajos de, por ejemplo, los legajos de la facultad, yo iba por el 69.000, calculo que ahora deben estar por el 80 y algo, más o menos, supongamos 100.000 elementos. Si quisieran ordenar de menor a mayor todas las personas por legajo, eso demoraría más o menos, o sea, 30 segundos. ¿Se puede hacer mejor? Por supuesto, se puede hacer mejor. Pero lo primero que quería preguntar es si hasta acá se viene entendiendo todo. Sí, profe. Sí, profesor, se entiende. Bien. Hay un mensaje. Pregunta anterior cuando digo tam, normalmente las constantes en C, en los programas, las vamos a utilizar con C, con mayúscula, perdón. O sea, cuando hay cosas que no se pueden modificar, normalmente las ponemos con mayúscula para identificar eso. ¿Sí? Pero acá tam tranquilamente, por ejemplo, este es el programita que busca los máximos. Podríamos decir, bueno, en vez de tam mayúscula, poner tam minúscula, cambiar todos. Corremos, necesitamos ingresar 12 números. Ah, se borraron. Funciona igual. O sea, lo único que hace el programa, imprime el máximo y el mínimo. Lo único que hace el preprocesador es agarra todas las palabras tam y las reemplaza por un número. Sí, es lo que hace el preprocesador. Es agarra texto y lo reemplaza. Sí, lo vamos a volver a dejar como estaba. Bien, entonces habíamos visto que por ordenar 100.000 elementos demoramos 29 segundos. Bueno, o sea, solamente 100.000 elementos, o sea, nada. Bueno, vamos a agarrar, vamos a poner de nuevo 100.000 elementos, pero vamos a utilizar, esto es solamente para contarles que hay algo que es mejor que el método burbuja. Hay una función que viene en stdlib, en esa biblioteca, que se llama qsort. ¿Qué es qsort? Bueno, qsort es una biblioteca, es una función de biblioteca que lo que hace es agarra un arreglo y lo ordena. Lo ordena en base a una función que ustedes le pasen. Si vienen a la página y copian y pegan el ejemplito, la parte importante acá no es ver el código, es solamente saber que hay algo mejor. Volvemos, ponemos time. Y ahora 16 milisegundos. ¿Para qué? Para ordenar 100.000 elementos. O sea, la misma cantidad de elementos que antes me demoraron 29 segundos, ahora me demora 16 milisegundos. O sea que si hacemos 29 dividido 0.016, esto es 1812 veces más rápido. Este programa, esta función de ordenamiento. Está bueno, tanto que pueden hacer arreglos súper gigantes hasta que se les rompe la memoria. A ver ahí. Lo que vamos a hacer es decir scan ahí, solamente para que no se cierre. Fíjense, el programa ocupó cuántos, claro, más o menos eh, ¿cuántos elementos?
a ver cuántos gigas está ocupando. Pero no llega. Está ocupando 20 megas. No es nada. O sea, ordenó 1 millón de elementos en el mismo tiempo que el otro programa ordenaba 1000 elementos. Sí, o sea, es 100 veces más rápido. Más o menos así. El programa. ¿Con qué función? Con esta que se llama qsort. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? No, profe, se entendió todo. Bueno, bien. Lo que iba a mostrarles ahora es un programa que es el TP4, que es... ¿dónde está? No, está en documentos. Documentos. Este programita. Este programita es un ejemplo de cómo tendría que ser el TP4, el TP4 del aula virtual que tienen que entregar. Menos std igual C99 TP4. Ahí lo compilo, o sea que ahora venimos acá, hacemos punto A el barrout. Esos signos raros es porque no está en la codificación. Ahora sí. Entonces, el TP4 les pide crear un programita donde ustedes pueden ingresar el código de gerentes, empleados que cobran por hora, empleados que cobran por comisión y por diferentes categorías. Y en base a eso calcular el salario que tiene que recibir ese empleado. También dice que a priori no se sabe cuántos usuarios, cuántos trabajadores van a cargar, así que tienen que cargar todos los que sean necesarios. En este caso, hasta que el usuario ponga, por ejemplo, 5 de salir. Bueno, queremos cargar un gerente, el gerente cobra por semanas. Bueno, primero me pide cuánto sale la semana, por ejemplo, 10 unidades de dinero. Ingrese la cantidad de semanas, por ejemplo, trabajo 3 semanas, entonces el salario de ese empleado es 30 unidades monetarias, las que sean. Pero el programa no se cierra. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos trabajadores va a cargar el usuario, entonces, por ejemplo, ahora que por hora, con el trabajador por hora, dice que las primeras 40 horas cobra 50, o sea que, por ejemplo, pongamos, 50 unidades monetarias por hora. Entonces, si ponemos 10 horas, nos dice que cobra 500. ¿Sí? Entonces, ahora, por ejemplo, no queremos cargar ninguno más. Ponemos 5, que es salir, y nos imprime un mensajito, y con eso termina el programa. Eso es básicamente lo que hay que hacer para el trabajo práctico número 4, con la parte de interfaz gráfica o, digamos, parte de esto puede cambiar. Yo solamente puse lo mínimo e indispensable que hace falta. Pero si quieren agregarle algo más, todo bien. ¿En qué sentido diferente? Ah, imprimía todo. O sea, imprime todos los salarios. ¿Cómo sería lo que cargó? Ah, todos. Está bien. Bueno, sí, está bien, es lo mismo. O sea, la idea es que el usuario cargue elementos, cargue diferentes salarios. O sea,
acá es como una base de datos, entre comillas, porque no hacía falta guardar nada, pero si quieren guardar, pueden guardar estos precios, o sea, estos salarios, y después imprimirlos todos juntos por pantalla. No hay problema con eso. Y por ejemplo, si ingresan, ¿no? Por ejemplo, un gerente de 10 y de 10 y otro gerente de 20 y de 20, con que después imprima 400 y 100, está todo bien. Sí, o sea, que los imprima juntos o que imprima gerentes 500, también. La idea, la complejidad del programa está en hacer esto, que es el menú, y en ingresar las opciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso era todo por hoy. Estos programas van a estar cargados en el repositorio. En códigos info1. Van a estar cargados ahí, para que no los tengan que copiar a mano desde el video. Si tienen alguna otra duda, pueden consultar por el canal de Telegram. Hay un mensaje. El salario por hora, sí, lo ingresa el usuario. Que el usuario ingresa los dos valores, o sea, cuánto cobra por semana y la cantidad de semanas. Bien. Martín, Sí. esos serían todos los temas para el parcial, o quedaría algo más de dar. Para el parcial faltaría 2 o 3 cositas de arreglos, que son arreglos con cadenas, con caracteres, que ya vimos un poco, pero bueno, faltan unos detalles que serían string. Y hasta ahí entra. Hasta Gracias. arreglos de nada. O sea, arreglos unidimensionales es el último tema que vemos que entra en el parcial. Está buena la pregunta. Bueno, entonces frenamos para que no sea tan largo el video.